La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Buenas noches, Martina, ¿cómo andás? Buen lunes, ¿cómo estás? Te saco así de saludo primero, ¿no? Estábamos hablando de que nuestra cortina musical es la mejor cortina musical de los programas. Puede ser. No sé. Igual te digo, la de Pasaron Cosas es hecha por Tabaré Rivero Rock y es muy pesada. Muy pesada, muy falla. No, a ver, y la de Macondo también es linda. Sí. Y Legítima te pone en ambiente. Sí. Lo que pasa es que, a ver, a mí me da como, esta cortina musical me da como, me pone en clima. Perdón, entré así de sopetón. Sí, la verdad que... ¿Cómo estás? Bueno, ¿todo bien? Bien. ¿Largamos bien el lunes? Sí, con mucha cosa, pero bien. Con mucha cosa. No, sí, quiero decir que cortinas musicales, soy un experto en cortinas musicales. Claro. Fue una provocación hablar de la cortina musical en este programa. Así. Tu especialidad. Es. Bueno, pero a ver, la cortina musical fue tu propuesta mías, y tenés... no, fue tu propuesta, siempre es tu propuesta. Sí, y la Así que... de Legítima no tanto. Yo no estuve de acuerdo con esa, no me gustó mucho. Pero la de Macondo, esa fue toda mía, por ejemplo. Ah, la de Macondo es para escuchar en el auto, ¿viste? Está buena, sí. Para la... Sí. Ahí No. Sandino Primera se portó muy bien con Se nosotros. portó muy bien. No, precioso. Por eso, pero es como eso, las cortinas musicales nos ponen en clima. A mí el Legítima es como que ahora que estoy, ya no estoy habitué, ahora ya soy, estás permanente. Es como que ya es otro... A mí esto me da esa sensación de que este programa es un programa más distendido, podés escucharlo cuando quieras, es más de análisis, nadie te corta, idealmente. Y mantenemos ese espíritu, para mí es como mi hora de relax, de economía. Sí. A mí que me gusta... No, y aparte a mí me gusta eso de la atemporalidad. Es como para escuchar cuando quieras. Hablamos un poco de la semana, pero también aprovechamos que tenemos cada vez más programas. Sí. Y tocamos un poco un tema también que puede manejarse con relativa temporalidad. Por eso hoy vamos a volver a uno de los temas que cada tanto aparecen. Sí. ¿Te parece bien, sí. Martina? Me parece bien. Y bueno, concretamente hoy queremos volver a hablar del tema de frontera. Pero ¿por qué en particular esta semana? Porque nosotros en reiteradas oportunidades hemos tratado el tema de frontera, en particular cuando hablamos de los temas de empleo, en particular cuando hablamos del tema cambiario, que han tenido como momentos muy críticos en distintos, el año pasado, el anterior, y fuimos directamente a analizar los datos y a analizar las propuestas que surgían y demás, pero en realidad es un problema que está permanentemente instalado y que históricamente está instalado. Y que se ve además, porque cuando vimos pobreza multidimensional, cuando vimos pobreza por ingresos, veíamos que en los departamentos de frontera había como mayor niveles de la problemática se agrava. Cuando veíamos el tema cambiario, a quien primer golpea es a los que viven en frontera, a los comerciantes, porque la gente automáticamente tiene una diferencia de precios muy fuerte. Algo que cuando históricamente sucedía eso. Y además la gente de frontera vive de los dos lados. Hay gente que es del lado brasilero, pero trabaja en Uruguay, o a la inversa. Sí. Y bueno, la actividad de un lado y del otro a veces es como cuando viviera en Rivera. Y el Libramento es caminar unos pasos. Sí. Yo que he estado mucho tiempo en Rivera, no tenés una barrera, pasás nomás. No, claro. Sí. Y bueno, pero en realidad en los últimos tiempos, ante también una ausencia de medidas específicas,
la realidad se ha agravado. Y en particular, hoy tenemos como invitado a uno de los referentes del Centro de Comerciantes Industriales, no de la frontera, sino de todo el país, pero que vienen haciendo un trabajo muy importante, sobre todo con la problemática de frontera, que es una de las líneas de trabajo que tiene, y que de alguna forma en estos días y después de distintos planteos y de un trabajo que vienen haciendo muy fuerte, que fue también el disparador de lo que es la medición de precios comparativos que realiza la Universidad Católica, que hoy es uno de los indicadores de referencia que cada vez que estamos analizando estos temas vamos, de un planteo que se está realizando a nivel del gobierno. Por lo que nos manifiestan, ya lo habían manifestado en la campaña política, ya han tenido alguna reunión de ver, las propuestas que vienen de la frontera, la institucionalidad de la comisión que funciona a nivel de la OPP y que pasó muchos años sin tener actividad, de poder tener este diálogo o ver cuáles son las necesidades de una política de frontera con dos miradas. Por un lado, la situación crítica que tiene la frontera, las dificultades en el plano social, y manifiestan mucho el tema de seguridad, que ya es un nivel bastante grave, pero además que si no se aplica, lo que mencionan es que si no se aplica una política para atacar la problemática de frontera, no solamente lo sufren los negocios y la población de la frontera, sino que Uruguay se está perdiendo de ganar mucho porque la realidad del contrabando ya excede la situación y que hay una actividad en total que se está perdiendo y que es necesario de alguna forma poder pensar una política para también apuntalar lo que es el desarrollo y el crecimiento de estas zonas, que en definitiva es un porcentaje muy importante del Uruguay, porque Uruguay es un país muy chiquito y además cuanto más se agrava la situación, más se extiende la frontera en términos por lo menos de problemática, de ¿no? cuánto permea. Además yo recuerdo en el Parlamento muchas veces se presentó extender el radio de donde se aplica el descuento del IMESI para las naftas, para que llegue también a Tacuarembó, porque la gente de la ciudad de Tacuarembó le era más conveniente ir a cargar nafta a Rivera. Entonces las estaciones de servicio de Tacuarembó también empezaban a tener problemas de... Y tenés una horita de viaje de ida, una de vuelta, y de paso ya hacen el surtido, ¿no? Y ya hacían todo el surtido. Entonces... y cómo sigue permeando, porque a Montevideo llegan a las ferias productos brasileros a precio mucho más barato que el mismo producto. Y a los comercios. Y a los comercios ya es otra cosa, es otra problemática. Pero es una problemática. Sí. Pero la problemática está, y como nos decía ahora, vamos a entrevistar a Alfredo Freitas, también lo que nos decía, decir, bueno, ¿cómo le decís a una persona que no vaya, que todavía hay problemas grandes de empleo, de informalidad, de dificultades de ingreso, que no vaya a comprar al otro lado, hasta como comerciantes, cuando la diferencia es notable? Sí, ¿cuáles son las propuestas y cuáles son los atractivos que puede tener una persona para dejar de tener ese tipo de consumo y comportamiento? Absolutamente. Así que bueno, yo digo una cosa. Sí. Hay un solo producto que yo compro en la feria, que es increíble la diferencia de precios que hay si vas a cualquier almacén, y es el Nescafé. Exactamente. Es como abusivo. Vos sabés que yo no voy a la feria, no tengo. ¿Vas? No, la diferencia de los Como cafés en general. 200 y pico de pesos, la misma cosa, más creo. ¿En cuánto? Porque todo es relativo. No, pero te quieren cobrar casi 600 pesos el frasco. ¿600 versus 400? 600 versus 300. Ponele 500 y poco a 200 y poco. 300 pesos de diferencia. Esa es la diferencia, te juro. Sí. Te juro que. Pero es en los abismal. cafés brasileros, en las ferias, con respecto al mismo café en el supermercado, es inalcanzable. El resto es como, bueno, está, puedes decir. Pero para mí el café es increíble. Pero bueno. Bueno, ¿te acordás que teníamos nuestro indicador de los maple huevo? El maple huevo. El maple huevo. ¿Ese cómo funciona? No, ¿ves? Pero ahora, por ejemplo, como hay crisis hay alerta de gripe aviar de nuevo en Brasil,
se está prohibiendo la importación de productos avícolas de Brasil, así que Nuestro indicador falla. no, nuestro indicador falla y se sostiene a nivel interno. Así Después, que ahora vamos a poner el frasco de Nescafé. Tenés que unificar, tenés que decir el de tanto. es como el índice 500, McDonald's, pero sí, menos. y La tanto hamburguesa. granulado, porque El índice de la Big Mac. el índice el Big índice Mac, de la pero Big con Mac. Nescafé. pero con Nescafé. Está bien, tenemos a nuestro invitado. Tenemos a nuestro esperando. invitado, así que le Alfredo damos. Freitas está esperando, así que nos conectamos con él. Nos conectamos. ¿Parece bien? Bueno, ahí vamos. Estamos recibiendo a Alfredo Freitas, presidente del Centro de Comerciales e Industriales de los Departamentos de Frontera. Bienvenido, Alfredo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, María Noel? Hola. Estamos un acá con placer. Martina. Martina, Un gusto. sí. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros, como comentábamos, para nosotros el tema de frontera siempre ha sido una preocupación por la importancia que tiene y sobre todo por las debilidades estructurales que en los últimos años, con toda la realidad cambiaria y también la ausencia de medidas específicas, de alguna forma han agravado la situación de frontera. Y que si bien en algunos meses o en algunos momentos, sobre todo ante la situación tan crítica con Argentina, el tema había cobrado una importancia, en realidad la solución no está mejor, sino que en realidad la problemática sigue, hay altos niveles de desempleo, hay altos niveles de pobreza, hay grandes dificultades para la población y también para las pequeñas, medianas empresas y para todo lo que son los comercios de frontera, que en definitiva son una parte muy importante de lo que es la generadora de actividad. Y los centros comerciales e industriales de los departamentos de frontera se han movilizado mucho, han tenido una actividad muy intensa y están como muy comprometidos buscando alternativas y están a pocos días de un evento importante con las autoridades a nivel del país. Nos parecía más que importante charlar contigo y dejar un poco abierto este espacio también para seguir intercambiando sobre el tema. Bueno, en primer lugar, gracias por recibirnos. En segundo lugar, dijiste todo en forma muy correcta, ya lo manejás muy bien. Mirá, yo actualmente soy presidente de CEDU. CEDU es la Confederación Empresarial del Uruguay, que son todos los centros comerciales del interior del país, no solo de frontera. Dentro de CEDU tenemos diferentes puntos que nosotros consideramos que son fundamentales, dentro de los cuales uno es política de frontera, un tema que hace 16 años que nosotros lo venimos planteando a todos los políticos de turno y charlando, porque creemos que es algo fundamental para el país, no solamente para los departamentos de frontera, que somos varios, sino para el país, porque el país es tan chico que está rodeado de fronteras. En base a eso, nosotros hemos estado en contacto con el actual ministro de Economía, con Gabriel Odone, hace varios años, quien entendió el problema desde un principio y se preocupó por él. Y bueno, antes de que fuera ministro, tuvo una reunión con CEDU que se hizo en el departamento de Maldonado. ¿Me escuchás o Sí. no? Sí, ahora sí. Yo los escucho. Sí, perfecto. Está. Odón estuvo con nosotros en Maldonado, en donde se le planteó la situación nuevamente y él dijo que él lo tenía muy presente y que para él, para el país, era fundamental tratar este punto. Y bueno, en base a eso, él nos sugirió juntarnos para charlar, para plantear opciones que él tiene con todo su equipo, ¿no? Nosotros en el día de hoy estamos yendo a Chuy, un grupo de Artigas y de Salto, va un economista, una contadora y 2 personas más que nos vamos a reunir con una parte del Ministerio de Economía y vamos a hacer un recorrido de la frontera brasilera y vamos a terminar el jueves en Artigas, en donde va a estar el ministro y bueno, él va a hacer planteos y va a dar su posición sobre el tema que nosotros consideramos tan fundamental.
¿Cuál es un poco cómo describirías hoy la realidad de frontera en términos, o sea, una cosa que tú mencionabas bien y que nosotros lo hemos ya también en algún programa destacado es que, bueno, Uruguay es tan chico que la realidad de frontera hoy no es solamente a los departamentos limítrofes, ni siquiera a las ciudades ni a los departamentos limítrofes, sino también que se extiende a otras realidades, porque estamos todos relativamente cerca. Y bueno, ¿cuáles un poco las principales problemáticas hoy, cómo los están abordando y cuáles son las propuestas que tienen? Mira, María Noel, históricamente Uruguay es un país caro. Eso es frente a nuestros dos vecinos, a Argentina y a Brasil. Si vos haces un análisis de la economía y el tipo de cambio de los últimos 10 años, hubo un año que Uruguay fue más barato que Brasil y los otros 9 siempre fuimos más caros. Con Argentina hubieron situaciones puntuales que llevaron al desastre de lo que fue Argentina y hizo que esa brecha cambiaria fuera gigantesca, que actualmente se está sosteniendo, pero de cada 10 años, históricamente, al menos 8 o 9 años somos más caros. Bueno, entonces lo que hay que buscar no son situaciones puntuales, sino hay que tratar de buscar soluciones que sean a mediano y largo plazo. Esas soluciones, ese análisis, tiene diferentes patas. La pata económica es una, que sí es cierto que es fundamental, no es la única. También hay una pata que para nosotros es muy importante, que es la pata de seguridad, la pata de educación, la pata de comunicación, la pata de salud, porque vos sos una conocedora de frontera, vos has estado mucho tiempo recorriendo y muchas veces, en el caso de los brasileros, por ejemplo, vienen a nuestros hospitales, hasta en algunos casos a escuelas. O sea, nosotros brindamos un servicio regional muchas veces, pero el dinero que hay en frontera se va para el otro lado. Y como es básico en economía, si el dinero no circula, no se multiplica. Y yo pienso que esa es una de las principales causas que haya la diferencia que hay entre los departamentos que somos de frontera y los que no son de frontera, que el dinero que llega, el efecto multiplicador lo tienen del lado brasilero. Y bueno, eso es el estudio que nosotros hemos hecho. Comparativamente las ciudades uruguayas, con excepción de Rivera, en todos los casos, somos más del doble de población que del lado brasilero, y sin embargo los servicios, los supermercados, las estaciones, los hoteles son 4, 5, 6 veces más del lado brasilero que del lado uruguayo. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto, te estamos escuchando atentamente. Contanos un poco de ese estudio que han hecho, cómo han trabajado, porque me parece, o sea, yo lo conozco, tú me lo has contado de primera mano, pero me parece súper interesante cómo de alguna forma desde el CEDU se han tomado un trabajo bastante riguroso y muy a medida, o sea, está pensado porque el trabajo que ustedes están haciendo de alguna forma recoge algunas metodologías de comparación de precios, pero han hecho un trabajo muy, muy, muy concreto y muy aterrizado para poder diagnosticar esta dificultad entre los dos lados de la frontera, ¿no? Mira, María Noel, hace 15 años nosotros nos contactamos con la Universidad Católica y ellos hicieron un observatorio. En ese entonces fue con la economista María Medín, quien lo que hizo fue exactamente lo que vos decís, que no sea lo que nosotros creemos o decimos, sino que se le puedan poner números reales y sobre todo, más que números, un marco que pueda ser puesto en diferentes lados para hacer comparación. Al comienzo se hizo con Argentina.
El trabajo ese de El la universidad. Observatorio Económico de la Universidad Católica. Empezó hace 15 años y lo ha hecho sin parar en estos 15 años del lado argentino, y del lado brasilero lo hizo al comienzo y ahora hace unos 2 años lo está haciendo de nuevo, porque obviamente eso tiene un costo importante para la universidad y nosotros somos microempresa, pequeña empresa, y la verdad que no hemos podido aportar lo que necesitaba la universidad y hemos buscado colaboración y no se ha conseguido, pero la universidad por su costo lo ha venido haciendo hace muchos años. Eso nos da un histórico, que es en lo que yo basaba en la diferencia, pero también nos da pautas que, por ejemplo, ahí vos estás mostrando imágenes de Chuy, pero vamos a Artigas, que es algo que yo llamo 50.000 personas contra 20.000 personas de Cuaraí. O sea, 2 veces y media más población en Artigas que en Cuaraí. Te doy un dato. Cajas de supermercado hay 2 en Artigas y hay 74 en Cuaraí, con 2 veces y media más población en Artigas que en Cuaraí. Pero bueno, vamos a lo importante, que esto no puede ser mirado con una vista únicamente de los ciudadanos de Artigas o de los ciudadanos de Rivera o de El Chuy, porque ese es el problema que tenemos en Uruguay. Cuando nosotros creemos que a nosotros no nos importa lo que les pasa al resto, nos impedimos a poder crecer y a poder ser una sociedad más justa. Pero esto se lo comprueba de una forma muy fácil. Es imposible que esa cantidad de cajas de supermercado sean para abastecer a Cuaraí y a Artigas, o a Cuaraí, a Bella Unión y a Artigas. Eso va a todo el Uruguay. Y pasa lo mismo en Rivera y pasa lo mismo en el Chuy. ¿Cómo nosotros como responsables gremiales, en este caso de empresas, pero como con una responsabilidad social, nosotros vamos a decir que nosotros no queremos que la gente de Artigas cruce a comprar algo que le sale 2 y 3 veces menos del otro lado, si tienen el mayor índice de informalidad del país, donde tenemos los sueldos más bajos del país? La gente lo primero que necesita es vivir, después tener una dignidad. Y bueno, por eso nosotros estamos convencidos que esto de política de frontera va a salir, y va a salir bien, y va a suceder. ¿Saben por qué? Porque si no, el Uruguay va a desaparecer, toda la parte de frontera va a desaparecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ver, yo tengo, esto sí no lo tenemos medido, pero lo hemos pedido a diferentes instituciones y no hemos conseguido los fondos. Esperemos que ahora el ministro nos pueda gestionar y conseguir fondos. Nosotros queremos hacer un análisis profundo y real de cuánto dinero se pierde por el contrabando. Cuando se pierde vamos a empezar por lo básico, por lo que yo te decía de los sueldos, ¿no? Nosotros hoy tenemos la mayor informalidad en Artigas. Y ustedes que son economistas me van a entender. Tenemos que primero tener definiciones claras. ¿Qué es la informalidad? Porque unos dicen, no hay un 45, no hay un 50. Bueno, ¿cómo lo medimos? Vamos a ponernos de acuerdo para saber cómo lo medimos, para ver cuál es la informalidad. Nosotros estamos seguros que la informalidad en el departamento de Artigas es más del 60%. ¿Por qué? Porque si no, no pueden sobrevivir, no pueden competir los comercios con lo que es el contrabando, el libre recorrido que hay entre Uruguay y Brasil, que es diferente en Argentina porque ya hay puente y una aduana un poco más en serio. Pero ¿qué pasa? Si nosotros decimos, bueno, ellos necesitan eso para poder sobrevivir, ¿cómo sobreviven o sobrevivimos los comercios que sí somos formales y pagamos? Que estamos compitiendo con los que nos pagan.
¿Me explico? O sea, lo que nosotros tenemos que buscar es cómo hacer para que el dinero quede en nuestro país y gire en nuestro país. Vamos a casos puntuales. Esa cantidad de supermercados o de estaciones de servicio, etcétera, etcétera, que hay del otro lado, tienen muchos uruguayos trabajando del otro lado. Los uruguayos que están trabajando del otro lado tienen un sueldo muy bajo, no tienen ninguna seguridad jurídica, y eso al país le cuesta mucha plata, porque vuelvo a lo mismo, si vamos a la escuela, al liceo del lado de Uruguay, si utilizamos los hospitales del lado de Uruguay, si utilizamos la seguridad del lado de Uruguay, si utilizamos los beneficios del lado de Uruguay, pero no los generamos. Si hoy tenemos un 7% de más o menos, ¿no? Del PBI que va para el BPS, y nosotros seguimos ampliando esa brecha porque no generamos. ¿Cuánta plata tenemos ahí? ¿Cuánto le está costando al Uruguay ese contrabando? Ese contrabando de gente. ¿Me explico? No empecé a productos todavía. Estoy hablando solo del costo de la gente. El subempleo, el empleo negro. Eso tiene un costo importante. Si a eso de ahí yo le agrego, a ver, el SED hace unos 5 años hizo un estudio en cuando estaban en plena crisis con el lado argentino, de cuánto dinero entraría en el Uruguay con los puentes cerrados, ¿no? del contrabando de Argentina. Y le dio algo así como 350 millones de dólares. Nosotros estamos convencidos que es bastante más que eso del lado argentino, pero del lado brasilero es muchísimo más, porque del lado brasilero no hay controles. Pero vamos a suponer algo mínimo, ¿no? Que sea lo que dijo el SED del lado argentino, que sea lo mismo del lado brasilero, que sean 700 millones de dólares de mercadería. Un 22% IVA. ¿Ah? Estamos hablando de 150 millones, más o menos. El IRAE, el IMESI. O sea, ¿cuánto está perdiendo de recaudar el Uruguay con las compras más baratas que se hacen del otro lado, con la falta de controles que se hacen? Lo que nosotros decimos es, bueno, busquemos la forma de primero saber exactamente cuánto es, que no lo diga o el CED o Alfredo o CEDU, sino que haya un estudio que lo haga una entidad independiente, que puede ser, por ejemplo, nosotros lo habíamos planteado, un conjunto de entidades para que sea más independiente aún, en donde poníamos a la Universidad Católica, porque hacía años que trabajaba en esto, a una institución privada que en su momento, de ahí es que el ministro conoce los problemas. Nosotros habíamos pensado en que sea en donde el ministro trabajaba, pero puede ser el CPA, perdón, no me salía, me bloqueé en el nombre, y que también estén algunas partes interesadas que conozcan la realidad, para bajar la parte técnica a la realidad, y que se saque un número. ¿Sabes por qué? ¿A dónde quiero llegar yo con esto? El Uruguay, para desarrollarse, necesita inversión, necesita crecer, estamos todos de acuerdo, nadie lo puede negar. ¿Cuáles son las últimas inversiones grandes que nosotros hemos tenido? Madera, UPM. ¿Cuánto fue la última inversión gigantesca que tuvimos? 3.000 millones de dólares. Eso mueve mucho los números de Uruguay. Y si yo te digo que nosotros estamos perdiendo 1.000 millones de dólares todos los años por contrabando, a lo sueño, lo que yo digo es, ¿dependemos tanto del extranjero o podemos nosotros como uruguayos, conociendo los números y analizando, saber lo que pasa? Ustedes saben que cuando se cerraron los puentes en Argentina, Salto, Paysandú y Río Negro hicieron estudios
de lo que le pasaban a las distribuidoras locales. En plena pandemia, que supuestamente había menos consumo, había productos que aumentaban el 1000%. El Fernet, algo totalmente Me parece más que popular que el Fernet. Martina se rió enseguida que mencionaste. Se ve que No, pero tiene más conocimiento que yo. Pero me río porque es algo que vos decís, ¿qué es el Fernet acá en el Uruguay? Bueno, el importador, el Fernet tiene 2 impuestos básicos. Tiene un 22% de IVA y tiene un IMESI, que era como un 40%. Mirá con qué te voy a comparar el Fernet, con la nafta. ¿Qué pasó? Se cierra No me la hubiera frontera. ocurrido, pero bueno, notable. Bueno, pero déjame que te llegue. Sí, sí. Cerramos la frontera, ¿no? Y también teníamos todos miedo porque no sabíamos lo que era la pandemia, lo que era el COVID. Y se deja de contrabandear Fernet en su gran mayoría. Pasaron a vender 1000 veces más Fernet en Uruguay de lo que se vendía a lo que se empezó a vender. ¿Por qué? Porque no se vendía. O sea, vos estabas generando, tenías un 40% de ingreso de IMESI y un 22% de ingreso de IVA por algo que no vendías. El 90% de uno es 0,9. El 10% de 100 es 10. ¿A qué voy? Son cosas que son difíciles de medir si vos la miras generales, pero particularmente fáciles. ¿Por qué te la comparé con la nafta? Porque la nafta es solo un proveedor en Uruguay. O sea, es muy fácil de ver cuántos metros cúbicos de nafta se vendían antes de que se le sacara el IMESI, un porcentaje del IMESI en frontera, y cuántos metros cúbicos se vendieron después. Perfecto, ese trabajo que tenés ahí. ¿Sabés lo que pasó? Se pasó a recaudar más. ¿Por qué? Por lo mismo que te digo. Si vos no estás recaudando, por más que pongas mucho impuesto, seguís en recaudar. Si vos dejás que la economía haga su trabajo y se mueva, vos estás, primero, generando empleo de calidad, digo calidad de vida, que es lo más básico del mundo. Lo que te estoy hablando es una calidad de vida a alguien que tenga un empleo digno y con un sueldo mínimo, ¿entendés? Pero estás haciendo el efecto multiplicador, que es lo que nosotros decimos. ¿Qué pasó con las estaciones de servicio? El negocio de la estación de servicio no es, aunque parezca increíble, vender la nafta únicamente, porque la nafta tiene un margen muy chico. Ellos ganan plata con sus supermercaditos, con sus 24 horas que tienen. Pero ¿qué pasó? Como vendían más nafta, venía más gente, crecieron todos los supermercaditos. ¿Qué pasó? No solo tenían un empleado más para poner la nafta, sino que tenían 2 empleados más en el supermercadito. Y eso es lo que nosotros decimos. Pero basta de que lo diga Edu o que lo diga alguien. Hagamos un estudio real y veamos si los 1.000 millones de dólares que yo te dije son un bolazo o hay 1.000 millones de dólares y se puede generar una recaudación con eso y una parte de eso volcarlo para convencer a la gente que no vaya al otro lado. Y ahí te estoy hablando específicamente lo que es. ¿Cómo yo hago para que la gente no vaya al otro lado? El primer punto que hay ahí en lo que vos estás mirando, que dice propuesta para el desarrollo fronterizo, son las cláusulas gatillos. ¿Qué son las cláusulas gatillo? Históricamente hay una diferencia, como yo te dije, 20, 30, 40%. Bueno, pongámonos de acuerdo. Si hay un 30%, un 35%, un 40%, no hay diferencia. Pero cuando pase el 40%, que salte la cláusula gatillo en forma automática y suceda el punto 1. Se tome tal decisión impositiva en el Uruguay. Por ejemplo, sacar el IMESI a los productos. Productos que tienen un 50-60% de IMESI y lo paga solo el primer generador o el primer importador. O sea, son muy fáciles de controlar. Cuando llega a tal punto que se toque el IVA, bueno, ¿cómo se toca el IVA? No sé, hay diferentes opciones, se lo puede bajar a un porcentaje.
Y ahí llega al miedo de todos los economistas y lo que vos dijiste, que es el Uruguay es muy chico. ¿Cómo hacemos para que no se resbale, para que no se vaya a otros lados? Te hago ¿Entendés? dos temas que vos mencionabas que a mí me dejaron como, me preocuparon mucho. El tema seguridad, ¿no? Porque ya, a ver, y después cómo hablas, tratar este tema del contrabando y el tema de la realidad frontera, porque, a ver, hay una realidad que cuando uno está en la frontera, vos decías, yo conozco y he estado prácticamente no viviendo, pero pasé años estando hasta la mitad del tiempo y porque he tenido la oportunidad de estar mucho en la realidad de frontera. Ahora justo Leonel estaba pasando imágenes del Ecueder y estaba pasando imágenes de Chuy, este, pero eh, pero un poco eso de cuando vos mencionás, ¿no? Desde el grupo de los comerciantes, el tema de la seguridad, es porque realmente la situación llega a un límite donde hay un tema de empleo, hay un tema de informalidad, hay todo este tema del contrabando. Hay muchas cosas que toda la vida fueron normales en frontera. Para la gente que estás ahí, comprar de un lado o del otro de la frontera siempre fue la normalidad. Pero ahora se hace una situación bastante límite donde, en definitiva, como ustedes bien diagnostican y mencionar, lo que está perdiendo Uruguay por no generar algunas condiciones para tener algunas ventajas competitivas o lo que son la realidad de todas las pequeñas y medianas empresas también, que son fuentes importantes de generadoras de empleo, de calidad. Pero cuando vos mencionabas el tema de la seguridad, decís, bueno, ya estás afectando también un nivel de bienestar, de lo que es el bienestar de la población un poco muy alto. Y si en una entrevista o el centro de comerciantes lo está tomando como un tema central, es porque hay realidades muy límites que la población está viviendo y que eso sí afecta también muchísimo, ¿no? Y que tiene un tema de económico muy de fondo también. No te escuchamos ahora. Todavía no. Todavía no. Nosotros no te estamos escuchando. A ver. Me dicen que tenés bloqueado el audio o algo, Alfredo. ¿Nos estás escuchando? Él nos escucha, sí. No está entrando el audio. ¿Podés salir y volver a entrar? ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? Sí. Si querés hablar, como te digo, tiene muchas patas y son todas importantes. El tema de seguridad, estábamos mirando ayer y hoy que habían agarrado a un sicario uruguayo que había ido a matar a Argentina y que... Cosa horrible, triste, ¿no? Frontera. A ver, voy a entrar en temas que son demasiado complicados, pero son reales. Las fronteras, hay de todo. Y a veces los sicarios no es lo más peligroso que hay. Nosotros tenemos mucha gente que está en frontera y que mueve mucho en frontera y que maneja mucho en frontera, que no tenemos idea quiénes son, de dónde vienen y qué es lo que manejan y qué es lo que quieren. ¿Soy claro? Sí. Si vos mirás la frontera, la triple frontera de Paraguay, Argentina y Brasil, y mirás el Chuy, y mirás Rivera, y mirás Bella Unión, Guaraí, tienen muchas cosas en común. Tenemos mucho más peligro. Los brasileros están haciendo una inversión grande para cuidar su frontera. Nosotros no. Por eso yo digo, esto se va a solucionar en 10 años, 20, 30.
se va a solucionar, o nosotros vamos a ser brasileros, o van a tener que poner algo, porque se está complicando demasiado, y cuando se llega a un límite, hay una solución. Es triste lo que digo, y es peligroso, y puede sonar muy feo, y sé que a mucha gente no le va a gustar lo que digo, pero es así. Un poco para cerrar, porque sé que estamos pasados de hora y vos tenías otro compromiso, sí. Pero solamente para resumir, perdón Martina, yo quería saber un poco tienen un evento importante este jueves, porque de alguna forma entiendo que abre como una agenda de trabajo con el gobierno actual. ¿Cuáles van a ser los principales planteos y qué esperan un poco de respuesta? Que están muy enfocados también en la autoridad económica, ¿no? En el ministro de Economía, esa reunión, y cuáles son las repercusiones. Había una comisión de frontera que existía, eso como que quedó un poco sin mucho funcionamiento, pero ¿a qué están apuntando? Ese papel que vos tenés, que lo tenías ahí, acá están todas las propuestas integrales que CEDU le planteó a esa comisión de frontera, que se hizo por ley y se maneja en el entorno de la OPP. Nosotros lo dividimos en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Ah? Este es un resumen que cada uno de estos puntos hay que profundizarlos. Hoy, por primera vez, el gobierno nos llama y nos dice: nosotros queremos hablar con ustedes, tener otra reunión y profundizar y plantearle cosas. Ellos ya tienen esto. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es escucharlos por primera vez, y notamos que el ministro de Economía tiene un interés real. Si no, vos sabés, mover todo el Ministerio de Economía a Artigas no existe. No, claro. Porque nosotros estamos acostumbrados a ir a Montevideo, pero venir todos a Montevideo no existe. Es más profundo que eso. Yo el compromiso que me tengo ahora, me estoy yendo al Chuy. Me voy a juntar con el Ministerio de Economía, vamos a hacer Chuy, Rocha, Cerro Largo, Rivera, Artigas, Bella Unión. O sea, hay un interés real. Hoy lo que yo tengo que hacer es, sí señores, los escuchamos. ¿Ya? Y ahí empezaremos a intercambiar y ver lo que nos proponen. Pero hoy nosotros estamos muy ilusionados, porque no es que esto no lo supiera Astori o Pablito Ferreri, con quien tuvimos innumerables reuniones, o el mismo presidente de la Calle, o Azucena. A mí me veían y me decían: pará, política de frontera no. Ya tenía un rechazo. Y me duele, porque yo estoy convencido que es necesario, no para mí, sino para el Uruguay. Y hoy nos llaman y dicen: nosotros vamos. O sea, hoy lo que yo tengo que decir es: gracias, los esperamos, vamos a charlar entre todos y ver lo que pasa. Podemos tener esta misma reunión el lunes que viene, y yo te voy a poder contar con más tiempo un montón de cosas. Eso anotalo. Eso anotalo, ya eso yo lo había dado por descartado, que teníamos que seguir charlando. En el 2005, sí, en el 2005 se hubo una impronta fuerte de retomar los temas de frontera, y un actor importante en ese momento fue el Ministerio de Desarrollo Social, porque la realidad social y con todo lo que fue el plan de emergencia fue una preocupación. De hecho, el Ministerio de Desarrollo Social tuvo un programa especial de frontera, trabajando mucho aquellos que nacían de cualquiera de los dos lados, desde la cédula, la atención de salud. La realidad del plan de emergencia fue una oportunidad para visualizar, y ahí hubo mucho intercambio con todos los comerciantes, con todas las fuerzas vivas de la frontera, que no solamente estaban involucradas con sus negocios puntuales o sus fuentes de ingresos, sino también con la realidad de la población, que aparte difiere mucho si es frontera con Argentina, con Brasil, si es frontera seca, si es frontera húmeda. Son mundos muy distintos, lo que es el Chuy con lo que es el mismo Rivera, que son dos fronteras secas, pero también con lo que es Artigas, y otras realidades, y también de los que están cerca y no terminan siendo frontera a frontera. Mercedes. El Uruguay es muy chiquito, lo vuelvo a decir, y esto necesita un análisis. Lo que vos decís de la parte social, y yo soy el más apurado, pero no puedo dejar de rescatar lo que vos decís. Es una pata fundamental, porque al fin y al cabo, para que esto tenga un buen resultado, es para que se beneficien los uruguayos que estamos en frontera. Y eso incluye a todos.
Para terminar, a quería mencionar algo que la otra vez tú me lo hiciste ver charlando un poco y preparando estas instancias, que era la tecnología y las cuestiones web también llegan a la frontera. ¿Se puede pedir un delivery en Artigas si te llega de Cuaraí? Sí. A ver, los precios de los supermercados, de los mayoristas, llegan por WhatsApp a los comercios. Y ahí los comercios hacen el pedido, llega, le bajan el pedido, pagan y se van. Lo pongo como un ejemplo porque me pareció muy gráfico. Mi vendedor está vendiendo y ellos me dicen, sí, pero mirá lo que está en el Baclisi. Y es mi competencia. En Uruguay, la competencia de Colgate es otra marca, no es Colgate. En frontera es el mismo producto, claro, con otros precios totalmente diferentes. Es el mismo producto. Pero bueno, Alfredo, sabemos que estabas apurado de tiempo, te agradecemos muchísimo, les deseamos mucho éxito en estas gestiones. Quiero agradecer. Y me alegro encontrarme acá porque hace muchos años que nos conocemos y tuvimos la oportunidad ahora de poder, en esto de buscar nosotros, tener temas de la realidad territorial y bueno, ustedes moviéndose, de poder intercambiar en este ámbito. No, yo te lo agradezco porque es interesante, pero es un tema que de cada punto hay que hablar mucho, porque algo que puede parecer un bolazo para muchos, cuando vos hace muchos años que lo estudias, lo vas bajando a tierra y ahí la gente lo va a ir entendiendo. Lleva tiempo, pero esto es un ganar-ganar para todos. Lo que pasa es que tiene que haber alguien lo suficientemente guapo para decir esto se hace. Pasa por ahí. Muchas gracias, que tengan linda tarde y nos vemos. Estamos en contacto. Gracias, chao. Chau, chau. Martina, llegamos al final. Llegamos al final. ¿Qué tema nos quedó como muy abierto, me parece, quedó ¿no? muy abierto y es muy interesante porque eso, es como uno se imagina la cantidad de medidas que se tienen que tomar y está interesante el estudio que hicieron que es a corto, mediano y largo plazo porque entienden que es una cosa que no se va a resolver rápidamente, sino de acá a 10 años. Eso me pareció importantísimo. No, y también esa un poco de la conjunción de un poco de asociarse, de trabajar en red, me parece importante para generar un diálogo un poco de más largo plazo, porque me parece que también esta red, trabajar en red puede ser la única forma de tener un abordaje integral y de poder construir una política que sea una política de Estado, que es una política muy compleja, ¿no? No es tan fácil, no es solamente el tema del IMESI, porque también, a ver, ante cada medida hay una reacción de los agentes y alguna alternativa, y la realidad es que la situación es muy, muy compleja. Y aparte una cosa que decía Alfredo, decir, bueno, ¿qué medimos por informalidad? Cuando la problemática es grande, tenemos todo el tema de la gente que termina mudándose hacia la capital o hacia el área metropolitana. Todas las alternativas que hay en la zona son complejas. Sí, yo cuando hablaba de informalidad eso y de gente que cruza de un lado al otro me imaginaba, ¿no? Trabajan en Brasil, pero igual gastan en Brasil, pero tienen toda una vida que computa para Uruguay, ¿no? Desde los estudios, la salud. Cuando le van al censo seguramente declaren ingresos, pero declaren ingresos informales. Entonces ahí yo pensaba como hay que ver cómo se calculan esas cosas, ¿no? Cómo se ven en el censo, cómo se ven en la cuenta continua de hogares. Y después tenés miles de variables. Sí. La gente que está más vinculada a la actividad agropecuaria, la que no está, la que está vinculada más a la actividad comercial, a los servicios. ¿Qué pasa con las propuestas educativas? ¿Qué pasa con la gente joven? ¿Qué pasa con...? O sea, es una problemática compleja que siempre vivió como una realidad de frontera, pero ahora en el mundo de las comunicaciones, yo terminé con el ejemplo ese de los delivery, porque claro, no lo había pensado cuando lo comentaron. Es que nada te detiene. Nada te detiene, porque claro, estás ahí, o sea, los delivery pasan y es cierto. Después me acordaba que cuando yo tuve un tiempo trabajando en Rivera mucho tiempo y, o sea, si se te ocurría pedir una pizza, podías pedirla de cualquier lado, porque claro. Los comercios tienen los dos post, claro. El brasilero y el uruguayo. A mí me causó gracia hace poco que alguien de Rivera decía
que se nota cuando llegan a Montevideo porque aclaran que van a pagar en pesos. Porque pueden llegar a pagar en reales dentro de Uruguay. Además del tono. Sí, además del tono, pero en la moneda. Así que bueno, yo creo que estaremos atentos a ver cómo resulta este intercambio, esta primera reunión, a ver cómo viene y bueno, si va a haber una línea de trabajo de frontera o no va a haber. Pero me parecía que, rompiendo un poco, para no hablar de la... Sí, yo te iba a dejar picando, es lunes. Empieza el trabajo de rendición de cuentas. Bueno, ese tema lo tenemos así. Para la próxima vamos a hablar del presupuesto. Perfecto. Es un compromiso, analizar un poco qué paso se viene, se va a venir la rendición de cuentas, se va a venir un presupuesto muy complicado, ya estamos con temas complejos a nivel de gobierno, se asumió un gobierno sin realidad del déficit fiscal, todavía se siguen identificando compromisos, hay desafíos en el área social enorme, tenemos todo lo que se viene ahora con el plan invierno, tema que estuvieron tratando hoy de mañana, pasaron cosas. Sí. Yo, la verdad que es uno de los temas que a mí me sensibiliza muchísimo. Este fin de semana murió una persona a la intemperie con 48 años, que después está la discusión si quería o no quería ir al refugio, pero en los hechos es una situación gravísima. Hay mucha gente en la calle, han venido unos fríos enormes, hay ya uno ve familias también en la calle. Tenemos una realidad a nivel de muchos organismos y de muchas políticas que necesitan una atención fuerte y la realidad fiscal es compleja y hay un montón de presiones y bueno, se va a ver cómo va a ser un desafío enorme para este gobierno ver cómo se afronta. Tuvimos también un anuncio de los precios de los combustibles y una nueva forma de cálculo. Tenemos todo el tema de diálogo por la seguridad social que está en curso y que ya 5 tiene otra nueva reunión. La agenda está súper cargada. Y también hay un planteo de decir, bueno, demandas al gobierno de qué se espera, qué más hacer. También tenemos una política monetaria claramente definida con una lógica de continuismo. Tenemos que analizar qué tanto tiene de continuismo, qué tanto responde a una época, me parece. Pero bueno, los desafíos en el plano económico, aunque parezca que no, está altamente para discutir y me parece que la discusión más fuerte ahora se viene con la rendición de cuentas y con la discusión del nuevo presupuesto, muy condicionado por la realidad fiscal en un mundo complejo, pero sobre todo por un presupuesto que vino muy comprometido y con el desafío de la nueva realidad parlamentaria que también se está poniendo a prueba en temas sensibles, ¿no? Sí. En temas sensibles para la gente que está más afectada, como es, por ejemplo, el problema de la caja de los profesionales universitarios, en el cual a mí no solo me sensibiliza, sino que estoy directamente involucrada, pero que en realidad tendríamos que ver cómo se llega a una responsabilidad altísima ahí para llegar a una solución que le dé continuidad al instituto. Así que bueno. Me tiraste todas pálidas, todo tipo, ahí, está todo complicado, no hay nada que no Estamos esté hablando complicado. De economía. ¿Siempre es una complicación la economía? No, bueno, tiro una positiva. Dale. Feliz de ver cómo en estos últimos meses han pasado por la Adela Reta cantidad enorme, no sé cuántos, no lo quería mencionar porque quería investigarlo un poco, de niños y que fueron a ver el Lago de los Cisnes. Ay, y que la verdad yo fui a verlo con mi hija, que paso mando saludos porque tengo que mandar saludos todos los programas y no puedo mandar todos los programas saludos, que me sentí que estaba en Moscú. Porque el nivel del Lago de los Cisnes, con una puesta en escena excepcional, todo es precioso, pero cuando empecé a ver la cantidad de niños de Cerro Largo, de 33, de Colonia, de Durazno, a través de las redes que mostraban lo que habían visto venir a ver, decía, bueno, esto sí que es algo fantástico y cómo se retomó ese movimiento en un espectáculo que no tuvo nada que envidiarle a los mejores del mundo y ver nada más y nada menos que una de las obras del ballet Cumbre con artistas de nivel internacional,
con toda una orquesta puesta en escena al mejor nivel. Me emocionó de ver esas redes, esos niños felices que están, lo mismo que estuvieran sentados en el Metropolitan en New York o en Moscú viendo un espectáculo de ese nivel, y que Uruguay tiene la posibilidad de tener una sala como es la de la Reta del Sodre con ese nivel y a disposición de la educación pública. Qué lindo. Ojalá que ese tipo de cosas, ¿viste cómo no soy tan negativa? No, bueno, doy fe porque también mi hija y mi sobrina fueron a verlo también. ¿Fueron? Maravillados, sí. Y bueno, la verdad que yo quedé maravillada, quedé emocionada. Aparte, la música del Lago de los Cisnes es una... la historia es linda, tiene mucho de la fantasía, entonces es un contenido ideal para un niño, pero además la música sí es la música que atrae a un niño a la música clásica, al ballet, y muchas veces otras cosas que no se saben, que muchas de los clásicos de Walt Disney y esos clásicos, cuando uno ve esos inicios, bueno, son las grandes aberturas de los grandes músicos, de las grandes músicas clásicas, que por eso son tan actuales, pero bueno, yo descato eso y para que veas cómo termino positiva. Bueno, positiva también para Nacional, que ganó creo que es su primer título que gana. ¿Qué ganó? Básquetbol. En básquetbol, ganó en La básquetbol. final de básquetbol, sí. Sí. Bueno, esos están contentos. Y qué lindo verlo en el Antel Arena, queda todo trapo. Sí. No sé, ¿no? Parecía... ¿En la NBA? NBA, sí. NBA. No puedo decir nada, pero bueno. Qué bien que Nacional. Chao. Bueno, chao. Nos vemos. Nos vemos, chau. Chao. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora.